La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Muchas y algunas las tenemos en la vía pública todavía, tapadas con una sábana. Es duro, es duro y a veces sé que todo el mundo está haciendo todo lo que puede, pero no nos explicamos cómo no ha aterrizado el ejército y está barriendo, limpiando, accediendo. Son 3 días, un barrio, 8.000 habitantes, tendría que haber un ejército, de donde sea, de cualquier parte de España, pero tendríamos que estar entrando ahí. Pero que seguro que en cuanto empiecen a poder acceder va a haber muchas historias de este tipo, porque ahora mismo darte una vuelta por Alfafar es darte una vuelta por todo tipo de horrores. Hay coches donde hay gente atrapada, hay lugares donde saben que ha habido derrumbes y hay gente atrapada. La situación va a ser mucho peor. Alfalfar, Juan Magraner, bon dia. Bon día. De ahí de Alfalfar, donde estás tú, perdona Juan, es que quería explicar que estos testimonios que hemos escuchado son el del alcalde, por ejemplo, pidiendo esta ayuda desesperada con cuerpos que siguen en la calle. ¿Dónde estás tú? Estoy en la avenida de Alfafar, justo en el límite con Benetúser. Aquí hay varios pasos subterráneos por debajo de las vías del tren. Están llenos de agua, de hecho hace nada, 1 minuto que acaban de apagar uno de los motores que la estaba extrayéndola, y llenos de coches. Nadie ha entrado todavía aquí. Varios guardias civiles con los brazos en jarras me decían que no con la cabeza. Me acercaba a ellos. Soy periodista. Esto es horrible, me han contestado y a continuación me han dicho, hay más así, allí hay otro. Y es cierto, allí está el otro a pocos metros, donde ya trabajan bomberos, me dicen que de Fuengirola. En este paso inferior acaba de entrar ahora mismo un bombero, por primera vez desde la Dana. Hay decenas de coches amontonados dentro. Juan, vuelvo contigo en el abierto para continuar con este relato tremendo, porque además hoy hasta ahora, teóricamente, el ejército entra en Valencia para asistir en las labores de limpieza y distribuir agua y comida. Javier Bañuelos. Sí, de esos 500 militares que se incorporan esta misma mañana, 300 pertenecen al ejército de tierra, 100 del aire y otros 100 de la armada. Su rol será principalmente la distribución de ayuda de primera necesidad y también algo muy importante, la apertura de viales y de carreteras, ayuda logística que detallaba el ministro Ángel Víctor Torres. Equipos de ingenieros, obras civiles, recursos también humanos o infraestructuras para poder abrir vías municipales, carreteras. Hoy además viaja a Valencia el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se sumará al CECOPI, pero su presencia en el Centro de Coordinación del Gobierno valenciano, según remarcan desde Moncloa, no significa que el Gobierno central asuma el control de la gestión porque se mantiene en nivel 2, es decir, la gestión sigue siendo exclusivamente autonómica. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 3 días después de las riadas, el ejército se despliega por la provincia de Valencia. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, lo solicitó ayer. Hay 154 muertos de momento en la Comunidad Valenciana y un número desconocido de desaparecidos. Es que están saliendo con carros con jamón, con cerveza. Qué fuerte me parece. Qué chusma, es que me parece... En algunos lugares de la provincia, los testimonios hablan de personas que deambulan como zombies, piden agua y comida. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Son más de 100.000 las personas que siguen sin luz y crecen las imágenes de pillaje a las que corresponden estos sonidos. Adrián Sánchez, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Tú estás en Paiporta, Adrián, es el lugar donde ha habido más muertos de momento y donde ahora lo que se ve no son solo robos por parte de algunos, sino gente que entra en los supermercados buscando algo que comer. Así es, aunque tras 2 días y medio no queda ya nada en los supermercados, la gente coge lo que puede y rellena garrafas de agua hasta de los garajes inundados. Los comercios están destrozados, así que tampoco ahí queda ya nada. Hoy sí que se ha establecido un punto de alimentos y bebidas en el auditorio municipal, donde ya hay una cola considerable, también en la otra parte del río, aunque sigue siendo insuficiente para todo el pueblo. Algunos vecinos, como Mar, ya han bajado a por víveres. A recoger agua y comida, lo esencial que no tenemos, que hemos estado 48 horas olvidados, abandonados, y sin nadie que nos pudiera decir si podíamos tener agua o comida.
Paiporta es uno de los municipios donde se espera hoy la llegada del ejército para traer productos de primera necesidad. Los vecinos lo han perdido todo, pero sobre todo siguen devastados porque no se quitan de la cabeza las imágenes dramáticas que vivieron el martes con cadáveres flotando por las calles. Adrián, vuelvo también contigo en un ratito, líneas abiertas con Alfafar, con Valencia, con toda la comunidad valenciana, sobre todo la provincia de Valencia. Anoche, la Generalitat informó de que habría una segunda morgue para recibir cadáveres en el recinto ferial de Valencia. La que había en la Ciudad de la Justicia ya no es suficiente. También esta noche hemos conocido el desalojo del municipio de Sot de Xera por riesgo de desbordamiento de una presa. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Según acaba de informar el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, se vigila el estado de la presa del embalse de Buseo, cerca de la cuenca media del Turia, y que está ubicado en el término municipal de Xera, e informa de que se mantiene el escenario 2 niveles estables y parece que empieza a bajar. Anoche se efectuaba el desalojo preventivo de unas 50 personas en Sot de Xera ante ese aumento del caudal del embalse. Se les bajó a otras zonas más bajas de esa localidad. Y también, Ángeles, tengo que decirte que en Feria Valencia se ha establecido, como decía, es un albergue de los cadáveres que van a llegar. No se van a hacer allí las autopsias que siguen haciéndose en el Instituto de Medicina Legal, al que se pide, por favor, que no acudan los familiares porque no podrán recibir información. Una segunda morgue en la Fira, aunque las autopsias y las identificaciones se hagan en la Ciudad de la Justicia, pero otro lugar donde poder trasladar esos cadáveres que se siguen encontrando. Ahora vuelvo a Valencia, pero primero, Jordi Carbó, ¿qué esperamos hoy? ¿Por dónde va a pasar? ¿Dónde hay que prestar atención por la Dana? Vayamos por partes. Lo más inmediato, la lluvia caída durante la madrugada en la provincia de Huelva, entre 100 y 150 litros por metro cuadrado, es el principal punto de atención las inmediatas horas, porque todavía se están formando tormentas sobre el mar, sobre el Golfo de Cádiz, que a lo largo de la mañana y hasta bien entrada la tarde afectarán a ratos Cádiz, también Sevilla, pero sobre todo Huelva y el sur de Extremadura. Al final de la tarde las tormentas aquí irían a la baja. El Mediterráneo, como novedad, Baleares. En cualquier momento del día se van a formar tormentas que podrán descargar con mucha intensidad y en algunos casos estancadas, es decir, de esas que se quedan en un punto y deja mucha agua. Eso pasaría sobre todo en la isla de Mallorca. Atención todavía en el nordeste, especialmente en las provincias de Teruel, Castellón y Tarragona. Aunque en muchos momentos no llueva, las condiciones favorables para nuevas tormentas surgirán en cualquier momento del día. Y en Valencia, también en Alicante, volverán los chubascos, dejando claro que no serán nada que ver con lo que pasó los últimos días. Sencillamente serán tormentas que en la zona de la catástrofe dejarán chubascos intensos, pero de corta duración, es decir, no serán tormentas persistentes. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe. Son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del Gobierno central. Léase la Agencia de Meteorología y la Confederación Hidrográfica. A partir de ahí hay un organismo donde está también la Administración del Estado y la Administración Autonómica que toma decisiones. Somos la mayoría absoluta en el Senado y el partido mayoritario en el Congreso. El Gobierno central no nos ha informado de nada. Y cuando digo de nada es de nada. Sigue Alberto Núñez Feijóo haciendo política de bajo nivel en medio de la Dana, en medio de la catástrofe. Ayer volvió a señalar al Gobierno, a descargar a Carlos Mazón de las críticas que empiezan a asomar por la gestión de las alertas. El Gobierno central dice que no le da ningún tipo de información, así lo resume Alberto Núñez Feijóo, pero claro, llama la atención porque Mazón agradecía, lo hacía en público y ante todos los medios de comunicación. Mazón ayer agradeció al presidente Sánchez su atención y sobre todo la comunicación desde el primer minuto y la colaboración del Gobierno central. Hablaba Feijóo de la información de la que disponía Carlos Mazón. Les hemos contado estos días que hubo una primera advertencia de la formación de una Dana 4 días antes, el jueves. Un aviso con alerta naranja que subió a rojo varias veces, ampliándose cada vez más. Ya existía a las 6 de la mañana del martes, día del desastre, y se amplió a rojo para toda la provincia de Valencia a las 9:41 de la mañana. AEMET publicó un vídeo en redes sociales de advertencia. La alerta que emitió la Comunitat Valenciana llegó pasadas las 8 de la tarde. Bueno, pues con esta misma información, con esta misma cronología de las advertencias y de los avisos, hubo quien tomó decisiones diferentes. Por ejemplo, la Universitat de Valencia, que ya había decretado antes de la alerta en sus protocolos y decidió suprimir, Ana Talens decidió suprimir las clases y cualquier actividad en la universidad. Sí, el lunes por la noche ya se había enviado un mensaje a los alumnos avisándoles de que no había clase y el martes, desde las 12 de
de mediodía, se estableció el nivel 3 de emergencia, el riesgo alto, que estableció, como dices, la suspensión en todo el campus e instalaciones de la actividad docente, administrativa e investigadora, además de la cultural, con la excepción de las tareas de apoyo a las funciones básicas. El Comité de Emergencias, en ese comunicado, se comprometía a realizar un seguimiento de la situación. Gracias, Ana. De nada. Ayer, por cierto, en Castellón, la Dana llegó a elevar otra vez a rojo el aviso. Hubo inundaciones y fue entonces, después de que estas comenzaran, cuando se envió la alerta. Otra vez cuando habían comenzado. Padres y madres salieron entonces a recoger a sus hijos de los colegios cuando ya las clases habían empezado con normalidad. Y el viento y el agua que se ha desbordado ya en Jerez, se ha desbordado el río Guadalete, hay cientos de personas desalojadas. En Jerez, Eugenio Camacho, buenos días. Hola, buenos días. En la zona rural de Jerez nos encontramos en alerta naranja declarada esta pasada madrugada. Más de 300 personas han pasado la noche fuera de sus casas ante el desbordamiento del río Guadalete. Esto después de que la Junta de Andalucía activara ayer el plan de emergencias por riesgo de inundaciones. Los desalojos eran en primer lugar preventivos, ya que todavía no había llegado el agua a las casas, cosa que se producía horas más tarde. De hecho, 115 personas decidían en primer momento seguir en sus hogares. A esta hora el desbordamiento ya se ha producido y han debido abandonar. Estamos hablando de más de 300 personas. Aunque las precipitaciones han cesado desde la tarde de ayer y no hay previsto nuevas lluvias durante la jornada de hoy, los 3 arroyos de la sierra de los que se nutre el río Guadalete han provocado el incremento del caudal del río por encima de la barrera de los 5 metros con 20 centímetros, que es la cota con la que ya el agua entra directamente en las casas. Habrá que seguir atentos a la evolución en las próximas horas. En Huelva, nos contaba Jordi Carbó, hoy hay aviso rojo. Allí se espera lo más duro de la Dana, aunque lejos de lo que hemos contado de Valencia. Sara Castro, Radio Huelva, buenos días. Buenos días, Ángels. Ayer, de hecho, ahí se registró al menos un tornado. Sí, ahora mismo la zona del litoral de Huelva, el Condado y el Andévalo se encuentran en la alerta roja durante las primeras horas de la mañana por riesgo de lluvias que pueden dejar entre 120 y 140 litros por metro cuadrado en 12 horas. Justo, como decías, una manga marina originada en la playa de Isla Cristina este jueves ha provocado varias incidencias y destrozos. Por suerte han sido más daños materiales. Solo han habido 2 heridos, uno de ellos está estable y el segundo herido es de carácter leve. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado un llamamiento a través de la red social X a extremar la precaución y evitar salidas de casa y desplazamientos innecesarios en la provincia de Huelva debido a la alerta roja que pasará a naranja a partir de las 9 de la mañana. Y de nuevo vamos a dedicar prácticamente todo el abierto a la Dana, a la última hora, a las consecuencias, a la necesidad de ayuda por parte de los afectados y a ese despliegue del ejército que en principio empieza a estas horas. Hacemos ahora una pausa y a la vuelta de los minutos restantes les contamos otras noticias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Al margen de las consecuencias de la Dana, faltan solo 5 días para la jornada electoral en los Estados Unidos. Más de 160 millones de personas están convocadas a las urnas el próximo martes, aunque unos 60 millones han optado ya por votar por anticipado. Las encuestas están muy apretadas y parece que el resultado se va a decidir en 7 estados de los llamados bisagra, donde los candidatos han centrado su campaña. Y uno de esos estados, quizá el más decisivo, es Pensilvania, y se encuentra ya uno de los enviados especiales de la SER, Filadelfia, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángels, buenos días. A falta de 72 horas para el cierre de la campaña, en Pensilvania han votado ya por correo 1,6 millones de ciudadanos. Es el 18% de los casi 9 millones llamados a las urnas. Estamos lejos del 40% de voto por correo que hubo en 2020, aunque recordemos que entonces estábamos en plena pandemia. 2 de cada 3 de esas papeletas enviadas por correo son de votantes registrados como demócratas. Sin embargo, por extraño que parezca, es una mala noticia para los demócratas, que hace 4 años veían cómo se llevaban 3 de cada 4 votos por correo. Sin embargo, la mala noticia para los republicanos es que están perdiendo en el voto por correo de los mayores, cosa que nunca había pasado, están 5 puntos por detrás. Así que las encuestas no nos hablan de dudas, pero los datos disponibles tampoco. Por eso no es de extrañar que cuando preguntemos en las calles de Filadelfia qué puede pasar, haya resoplidos que representen el sentir de todo un país. I really don't know. I think it's too close to call. I really think it's too close to call. If I had to make a bet, I think it's a toss-up. I think it's 50-50.
Nos decía Justin, un joven ejecutivo que trabaja en el centro, está demasiado ajustado. Si tuviera que apostar, diría que está al 50%, que es tanto como no apostar, por cierto. Y mientras Trump sigue R&R denunciando sin pruebas que en Pensilvania se están haciendo trampas en el voto por correo, aunque no todo el mundo le compra la mercancía. I think it's just a charade to basically not admit that you lost an election, so. Para Matt de Ohio, que está de visita en Filadelfia con su hija, es solo una farsa para no admitir su derrota si Trump pierde las elecciones. Y en Oriente Próximo, precisamente Estados Unidos vuelve a hablar de buenos avances para un posible alto el fuego. Lo ha dicho el secretario de Estado Antony Blinken, aunque no es la primera vez que lo hace sin que se traduzca en nada. En esos avances se prevé que la milicia libanesa traslade las armas pesadas lejos de la frontera con Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, establece como objetivo supremo impedir que Irán obtenga armas nucleares. Victoria García. Los proyectiles lanzados desde el Líbano contra Israel han matado a varias personas, mientras que el ejército hebreo sigue descargando su artillería pesada contra Gaza y contra partes del Líbano. En un mitin, Netanyahu ha sido claro. Me da igual los acuerdos de alto al fuego con Líbano o con Hamas, con los grupos terroristas que operan en esos lugares financiados por Irán. Lo que realmente me importa es la seguridad de Israel, la libertad de Israel. Los ataques de su ejército en las últimas horas han dejado civiles muertos también en Siria, en la frontera con Líbano, mientras que en el hospital Kamal, en el norte de la Franja de Gaza, hay una situación desastrosa, según han explicado los pocos médicos que aún operan allí. Y de la política aquí en España, les decía que al gobierno se le complican las cuentas. Cuando las aclara por un lado, se le complican por el otro. Los socios de su izquierda han entrado en cólera por el pacto con Junts y PNV para eliminar el impuesto a las energéticas. Enfado de Sumar, que es gobierno con el PSOE, pero también de Bildu y Esquerra y Podemos, que amenazan con no votar los presupuestos. Es una información de Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Con la mirilla puesta a los presupuestos, los socios de gobierno empiezan a destapar unas cartas que no gustan a todos. Tras el acuerdo entre PSOE, Junts y PNV para eliminar el impuesto a las energéticas, el bloque de socios más a la derecha lo celebra. Míriam Nogueras presume de hito para Catalunya. Aquest paquet ja hem aconseguit salvar inversions a Catalunya, salvar llocs de treball a Catalunya i també hem aconseguit evitar que pugi la factura dels ciutadans de Catalunya. Y Aitor Esteban celebra este acuerdo por lo que supone para Euskadi. Creo que es un acuerdo que beneficia a toda la ciudadanía vasca, que no era sencillo de conseguir, pero que finalmente vamos a poder llevar adelante. Pero los socios más a la izquierda del PSOE recelan de este pacto fiscal. Fuentes de Sumar nos dicen que lo rechazan y que van a pelear por incorporar el impuesto energético en el trámite parlamentario. Bildu, Esquerra o Podemos van más allá y nos confirman que el gobierno no tendrá sus votos sin un tributo que sea permanente. Y todo ello a las puertas de una negociación clave para el futuro del Ejecutivo. En 10 minutos retomamos toda la información referente a la Dana con el despliegue hoy del Ejército en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, con la recomendación. Hoy se inicia un puente de que nadie viaje a Valencia para dejar las vías de acceso despejadas para los equipos de rescate, y con los analistas. Hoy con José Miguel Contreras, Carlos Sánchez y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.